Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés, con mucha información, por supuesto. Hace horas nada más en Grecia arrestaron al principal dirigente de la extrema derecha griega del partido nazi. Tiene que ver con el asesinato de un activista, de un militante antifascista hace 2 semanas. Esto es una noticia importante para Grecia. Si vamos a América Latina, ayer hubo una reunión de los cancilleres de UNASUR. No logran elegir a un secretario general de UNASUR que reemplace a Lee Rodríguez, que va a continuar el venezolano por un tiempo al frente de UNASUR. No es una buena noticia para UNASUR, por supuesto. Si nos quedamos en América Latina, pensemos también que esta semana se cumplieron 50 años del golpe de Estado que derrocó a Juan Bosch en la República Dominicana. Un gobierno elegido democráticamente que apenas duró 7 meses en la década del 60, muy recordado, por supuesto, esta semana en la República Dominicana. Y golpes de Estado tienen que ver con espionaje, no cabe la menor duda. Por eso Dilma Rousseff habló sobre el tema en las Naciones Unidas. Y nosotros tenemos a un invitado, Hugo Skolnik, que nos va a tratar de explicar un poco de qué se trata este espionaje, cómo se hace, qué se puede ocultar, qué no se puede ocultar, cómo UNASUR está trabajando al respecto. Después lo vamos a conversar con él. Y en los últimos días el mundo se conmovió ante las noticias que venían de Kenia por una masacre en Nairobi, en un shopping. Pero detrás de esto lo que quedó a la vista es la acción de grupos radicales islámicos que tienen que ver con lo que sucede en Somalia, con la intervención u ocupación del ejército de Kenia en territorio somalí y la represalia que tomaron estos grupos radicalizados. Todo esto forma parte de esta realidad no siempre analizada, no siempre comentada de lo que sucede en estos países. Nosotros lo vamos a repasar a través de un informe en esta edición de Visión 7 Internacional. El martes comenzó la Asamblea General de Naciones Unidas. Continúa porque son 193 países, jefes de estados, presidentes que están hablando cada uno, pero hubo algo realmente sorprendente y es que hubo un giro muy impresionante con el tema Siria y con el tema Irán. El primer mensaje fue, como siempre, de Brasil, en este caso de la presidenta Dilma Rousseff, que fue muy dura, ya vamos a escuchar algunos de los mensajes, pero tal vez lo más llamativo fue que en estas cumbres, que generalmente no pasa nada, que uno está acostumbrado a que pasen sin pena ni gloria, hubo realmente mensajes muy significativos y cambios y decisiones muy significativas. No sé cómo lo vieron ustedes, pero me parece que justamente el tema incluso de América Latina fue bien importante. Asamblea, faltó Hugo Chávez, obviamente, creo que es la primera asamblea en la que él no está, pero de alguna manera pienso que Dilma Rousseff, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, tomaron un poco la posta, ¿no?, de marcar los discursos hipócritas, de marcar los límites o los riesgos de los imperios. Me parece que fue muy interesante escucharlos en esta semana. Parece cada vez más evidente en estos foros, tanto como cuando se reúne el G20 y otros organismos a nivel internacional, cómo el discurso de América Latina empieza a marcar o trata por lo menos de marcar una agenda diferente, a quebrar yo diría una inercia que había en algunos debates internacionales donde se buscaba de alguna manera preservar un status quo sin no meterse en temas realmente graves. Ahora empiezan a aparecer estos temas, irrumpir estos temas y evidentemente empiezan a ser como un desafío, ¿no? Claro, inclusive me parece que empiezan a ser tomados en cuenta, no todavía en la profundidad que merecerían algunas cuestiones que tienen que ver con América Latina, que tienen que ver con cuestiones sociales, con cuestiones políticas, cuestiones económicas, pero sí aparecen claramente en discursos muy firmes, muy duros. Yo repasé un poco perdóname, Pedro, los medios y no los levantan, salvo el de Dilma Rousseff. El resto de los discursos, por ejemplo, en la prensa norteamericana, la prensa europea, prácticamente no aparecen. Bueno, a ver, reconozcamos que es un problema incluso para nuestra tarea periodística, y se lo decimos a los que nos están mirando. Nosotros no podemos reproducir todos los discursos, tomamos los que consideramos que tienen más que ver con nuestra región. Robert Mugabe, el presidente de Zimbabue, también estuvo en la Asamblea General y condenó el bloqueo a Zimbabue. Pero es un tema que parece muy alejado de nosotros. Ni que hablar con los presidentes o primeros ministros del sudeste asiático. Totalmente. Entonces, hay que explicar. Uno hace un recorte y dentro del recorte tampoco podemos pasar todos los discursos, y mucho menos completos, de todos los presidentes o primeros ministros de América Latina. La agenda es más o menos así. Los temas importantes que marca la agenda
norteamericano, la agenda de los países industrializados y después la agenda propia, digamos, ¿no? Está bien, pero ¿quién marca la agenda? Te doy un ejemplo. Nosotros no vamos a pasar el discurso al primer ministro de Antigua y Barbuda. Para mí fue muy significativo porque habló otra vez sobre el tema de la esclavitud y las reparaciones que el Caribe le está exigiendo a las principales potencias colonialistas europeas. Es un tema que para el Caribe es fundamental, es tema de debate en la prensa caribeña, en el CARICOM, lo están trayendo a UNASUR, lo llevan a Naciones Unidas. Claro, no tiene una gran repercusión en el África o en América del Sur. En contraposición, el tema Siria o el tema Israel, que tampoco no es tan importante para nuestra región, sin embargo, como son importantes para nivel global, tenemos todos los discursos de Netanyahu, los discursos... Bueno, también hay guerra y miles de muertos, entonces es algo que... ¿Israel? No se me vayan de América Latina, así podemos compartir. Dale. Algunos que, bueno, ya lo justificó Pedro Brigger, es un recorte de los discursos de algunos de los presidentes de América Latina que participaron en este debate. Vamos a hacer un repaso de algunos de ellos, después seguimos charlando en la mesa. Hemos escuchado en estas intervenciones de libertad, de democracia, de paz, de justicia, seguridad. En este foro, nosotros como pueblos intervenidos, explotados, marginados, saqueados de nuestros recursos naturales, por los imperios de turno, pues nos preguntamos de qué democracia, de qué paz, de qué justicia social nos hablan algunos presidentes que vienen acá. Ya llevamos un año de conversaciones y hemos logrado acuerdos en tan solo uno de los 6 puntos de la agenda. Yo sigo optimista, pero la paciencia del pueblo colombiano no es infinita. Las guerrillas tendrán que decidir si optan por una paz honorable y duradera o si continúan en la guerra. Y desde acá les hago un llamado para que entiendan que la historia nos ha conducido a este momento definitivo. Es la hora de las decisiones. Si salimos con las manos vacías, condenaremos a nuestra nación a muchos más años de sangre y de dolor. No podemos perder esta oportunidad. Las futuras generaciones y la historia no nos lo perdonarían. Senhor presidente, quero trazer à consideração das delegações uma questão a qual atribuo a maior relevância e gravidade. Recentes revelações sobre as atividades de uma rede global de espionagem eletrônica provocaram indignação e repúdio em amplos setores da opinião pública mundial. No Brasil, a situação foi ainda mais grave, pois aparecemos como alvo dessa intrusão. Imiscuir-se dessa forma na vida de outros países fere o direito internacional e afronta os princípios que devem reger as relações entre eles, sobretudo entre nações amigas. Por essa razão, senhor presidente, o Brasil apresentará propostas para o estabelecimento de um marco civil multilateral para a governança e uso da internet e de medidas que garantam uma efetiva proteção dos dados que por ela trafegam. Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales
y ocupamos el templo con el Dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida, y hasta nos financian cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Parecería que hemos nacido solo para consumir y consumir, y cuando no podemos, cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión. Guerras justas. Solo la paz es justa. Nosotros nos opusimos a la intervención directa, al bombardeo. Era simple y sencillo el argumento de que para evitar muertos íbamos a provocar más muertos. No se sostenía desde ningún lugar argumentativo y racional. No andamos condenando el uso de la energía nuclear con fines de guerra y al mismo tiempo desplazamos submarinos nucleares, como nos pasa, por ejemplo, a los argentinos en nuestra disputa de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, donde el Reino Unido militariza el Atlántico Sur y envía submarinos nucleares. O sea, no tenemos doble estándar, no somos hipócritas. Desde 1965, cuando el plenario de la resolución y muchísimas otras resoluciones posteriores de esta Asamblea y del Comité de Descolonización obligan a ambos países, a la República Argentina y al Reino Unido, a sentarse a dialogar, diálogo, otra palabra que he escuchado recurrentemente en todos los discursos, a dialogar porque hay una controversia de soberanía sobre territorio malvinense. Sin embargo, caso omiso absoluto por parte del Reino Unido, y así seguimos con esto de los dobles estándares que a algunos no les gustan que se mencionen, o las hipocresías, pero que son como las brujas, que las hay, las hay. Se cumplen 10 años desde que, por primera vez, quien fuera presidente de la Argentina a partir del 25 de mayo del año 2003, presidente Néstor Kirchner, reclamara en este mismo recinto cooperación a la República Islámica de Irán para el esclarecimiento de los hechos. Ahora esperamos que nos digan si se ha aprobado el acuerdo, cuándo se va a aprobar en caso negativo, y que además pudiésemos tener una fecha de conformación de la comisión y una fecha también para que el juez argentino pueda ir a Teherán. Sí, a Teherán. No tenemos miedo, vamos a ir a Teherán. No tenemos miedo, porque además creemos en la buena voluntad de la gente y no tenemos por qué no creer que quieren la paz. Queremos, creo que ha pasado un tiempo más que prudencial, respuestas. Lo merecen las víctimas y yo creo que lo merece la propia República Islámica de Irán, si es que realmente quiere demostrarle al mundo que hay un gobierno diferente y que hay acciones diferentes. Yo confío en que así sea, no tengo por qué no hacerlo. Cuánto para comentar, ¿no? Respecto de algunos de los discursos que son recortes de los discursos completos. Una aclaración, mucha gente estaba indignada a través de las redes sociales que no habían puesto el discurso completo de la presidenta Cristina Fernández en el sitio de Naciones Unidas. Les recuerdo cómo es la mecánica. Muchos presidentes o cancilleres o primeros ministros llevan ya el discurso escrito, redactado, lo presentan a Naciones Unidas y lo ponen directamente en la página porque está. Otros llevan el discurso, después de hablar, lo entregan. Y otros, como el caso de la presidenta Cristina Fernández, improvisan mucho. Por lo tanto, hay que desgrabarlo y recién después llega a la página oficial de Naciones Unidas. Es un proceso, muchos pensaban que había una cuestión de censura. Respecto de los discursos en sí, hubo cosas que se dijeron también fuera del ámbito de la Asamblea General, porque Evo Morales planteó varias cosas interesantes. Primero, acusó directamente al Premio Nobel de la Guerra
Barack Obama, dijo que había que instaurar un tribunal de los pueblos para Barack Obama y además pidió que se reote la sede, porque esto Sí, de Naciones eso fue Unidas muy interesante. fue muy interesante porque tiene que ver con la denuncia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que si llegaba podía haber un atentado No, en y su de que contra. no le daban las visas. Que no le daban la visa No a le daban la visa funcionarios. a sus funcionarios, por lo tanto, si es en otro país que no es Estados Unidos, no tenés problema con la visa. Es lo que comentábamos el sábado pasado. Exactamente, que no es la primera vez que sucede. No es la primera Evo vez que Morales sucede. dijo, llevémoslo a Ginebra, a Suiza, a Austria, a Brasil. Dijo, Bolivia no tiene la capacidad para convocar una Asamblea General de Naciones Unidas, pero otros países sí. Y me gustó lo de Mujica respecto del consumo, bueno, ¿no? Estuvo muy interesante y la respuesta de manera indirecta, no relacionada con esta, lo dijo John Kerry cuando refiriéndose a una situación bélica, dijo, bueno, ahora la Coca-Cola quiere entrar también a hacer negocios, o sea, como la respuesta a la guerra es el consumo. Y lo que dice Pepe Mujica, no, la respuesta ni a la vida ni a la guerra no es solamente el consumo. No, el discurso de Mujica realmente fue excepcional. Y yo quería rescatar también lo que me parece que fue una discusión de base que cruzó los principales discursos, sobre todo el de Dilma Rousseff. Empezó con el de Dilma Rousseff, es el tema de la soberanía. Ella dijo, hablando del espionaje, que por supuesto esto era una violación a los derechos humanos, una violación a las libertades individuales, y habló de la soberanía de Brasil. Dijo que por supuesto que la excusa de que era por terrorismo está totalmente, digamos, descartada, ya que Petrobras no tiene nada de terrorista y habían espiado a Petrobras, pero ella nombró el tema de la soberanía y me parece que es muy importante porque ese es también el debate que está detrás de todo esto. El presidente Obama dijo dos cosas que son bastante escalofriantes. Por un lado, contestó a lo de la soberanía y dijo que no puede ser que haya países que usen el escudo de la soberanía, que haya tiranos que usen el escudo de la soberanía para cometer masacres gratuitas. E inmediatamente se disculpó a Estados Unidos con este tema famoso de del derecho de proteger, o del derecho de intervenir militarmente para supuestamente librar a estos pueblos de los tiranos que hacen masacre. Ese es un punto, o sea, la soberanía hasta cierto punto, dijo Obama. La soberanía, cuando nosotros decimos que la soberanía puede violarse, la violamos. Policía del mundo. Policía del mundo. Y lo segundo muy fuerte que dijo fue respuesta a Vladimir Putin. Vladimir Putin durante la semana escribió un artículo que fue publicado en el New York Times donde habló sobre la excepcionalidad de Estados Unidos. Es decir, dijo, no hay países excepcionales, habrá países más pobres y más ricos. Hay países que son muy democráticos y otros que están buscando el camino a ser democracia, pero Dios nos hizo a todos iguales, dijo Vladimir Putin, atacando muy concretamente esta creencia de Estados Unidos del destino manifiesto de creerse que es un país excepcional y que por lo tanto tiene derechos por encima de los demás países. Entonces, Obama también respondió al tema de la excepcionalidad y dijo, Estados Unidos no es el policía del mundo, pero sí es un país excepcional. Y nuestra sangre, que la hemos, derramado por sacrificios, por la guerra, por la libertad del mundo, esto tiene que ser reconocido y en ese sentido somos, no dijo superiores, pero esto como que nos da más derechos que otros países. La verdad que el tema de fondo me parece que sigue vigente, digo, si manda Naciones Unidas o manda Estados Unidos. No es la policía del mundo, pero es como si fuera, más o menos el mensaje. Sí. Hablando de Estados Unidos, otro de los temas que estuvo muy presente en esta agenda de Naciones Unidas, indudablemente fue el tema Estados Unidos-Irán, ¿no? El tema, este sí es un tema que se ganó espacio, comentarios y todo lo que, las repercusiones que hubo con el discurso del presidente iraní. Vamos a escuchar una parte de las presentaciones que hicieron en esta Asamblea de Naciones Unidas Estados Unidos e Irán y después comentamos el tema. The Syrian government took a first step by giving an accounting of its stockpiles. Now there must be a strong Security Council resolution to verify that the Assad regime is keeping its commitments. And there must be consequences if they fail to do so. If we cannot agree even on this, then it will show that the United Nations is incapable of enforcing the most basic of international laws. On the other hand, if we succeed, it will send a powerful message that the use of chemical weapons
has no place in the 21st century, and that this body means what it says. The notion that Syria can somehow return to a pre-war status quo is a fantasy. It's time for Russia and Iran to realize that insisting on Assad's rule will lead directly to the outcome that they fear, an increasingly violent space for extremists to operate. The United States of America is prepared to use all elements of our power, including military force, to secure our core interests in the region. We will confront external aggression against our allies and partners, as we did in the Gulf War. We will ensure the free flow of energy from the region to the world. ایران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک با دیگر کشورهاست و در این چارچوب در پی افزایش تنش با ایالات متحده آمریکا نیز نیست. من سخنان امروز پرزیدنت اوباما را با دقت دنبال کردم. در صورت عزم سیاسی رهبران آمریکا و خودداری از دنبال کردن منافع گروه‌های فشار جنگ طلب می توان به چارچوبی برای مدیریت اختلافات رسید. Por supuesto que es un extracto, como les decíamos, de los discursos, pero cuando uno lo escucha y ve al presidente Barack Obama de los Estados Unidos, efectivamente, Telma, ratifica lo que veníamos hablando. Es el policía del mundo. Ya digo, ¿alguna vez lo dijo tan claramente? Como, vamos a ir militarmente ahí donde necesitemos. No es la primera vez que lo dicen. No, pero así con esa claridad, vos sabés que yo me quedé sorprendida cuando lo escuché. Bueno, muy criticado también por el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, que también dijo, se creen el policía del mundo. Sin embargo, esto fue durante la semana. Ayer a la noche en el Consejo de Seguridad Ampliado adoptaron una resolución respecto de Siria que no fue vista con muy buenos ojos por los norteamericanos, pero tuvieron que firmarla y esto ratifica el éxito de la diplomacia rusa. La resolución implica que una Comisión de Naciones Unidas va a verificar y eliminar las armas químicas que hay en Siria. No acusa directamente al gobierno de Siria de la matanza o del uso de armas químicas del 21 de agosto. Y lo más importante que los rusos de ninguna manera estaban dispuestos a avalar es que no se invoca el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas que permitiría un ataque militar a Siria si Siria no cumple con la resolución de Naciones Unidas. Se va a avanzar en una reunión en Ginebra de todas las partes. El martes van a entrar otro grupo de inspectores a Siria. Ahora es interesante cómo la misma resolución tiene dos lecturas, porque los rusos dicen es un triunfo de nuestra gestión diplomática porque no se invoca el capítulo 7 de Naciones Unidas, no van a atacar a Siria. Sin embargo, Estados Unidos dice, es un éxito nuestro porque si no hubiéramos presionado con la amenaza militar, no se hubiera llegado a esta resolución. Lecturas diferentes. Bueno, claro, sí, pero realmente yo creo que en este caso los rusos tuvieron un éxito diplomático muy importante. Sí, ¿no? yo coincido Ahora, con vos. la pregunta que yo me hacía era el giro, porque realmente esto, recordemos que hace poco en el G20 estaban todos asustadísimos, estábamos todos asustadísimos porque se venía un bombardeo a Siria, sí o sí, había países que apoyaban, tomó la reunión del G20, que era por otro tema, lo tomó totalmente, y de repente, ¡pup!, se dio vuelta. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué intereses hubo juego? Seguramente nosotros todavía no podemos tener un panorama tan amplio, porque no solamente fue por el éxito de la diplomacia rusa, pero yo lo ligué con un artículo que salió en el diario The Guardian, muy interesante, esta semana. El artículo del diario The Guardian, el diario británico, tomaba un documento del Ministerio de Defensa de Gran Bretaña, donde decía en forma directa también que había que inocular la idea
a los mismos británicos, por supuesto, a sus ciudadanos, había que inocular la idea de que el sacrificio por la guerra era inevitable y que había que asumirlo con conciencia. Recomendaba al gobierno lanzar una campaña justamente para que la ciudadanía estuviera más abierta a la guerra, a participar. Ponía como ejemplo exitoso la guerra de Malvinas y la guerra en Irlanda del Norte, y como ejemplos de fracaso Afganistán e Irak, donde la población prefería no meterse, y que fue lo que pasó también con Siria, ¿no? Ahora, lo importante de esto era que para el Ministerio de Defensa, lo grave, el temor, era quedarse sin lo que se llamaba antiguamente carne de cañón. Es decir, lo que está temiendo Gran Bretaña es quedarse sin gente que quiera ir a la guerra. Porque evidentemente para que las madres dejen ir a sus hijos, para que los muchachos se vayan a la guerra, para que la gente acepte esa cantidad de muertos, tiene que haber una idea poderosa de que este sacrificio es necesario. Como en la Segunda Guerra Mundial, en contra del nazismo. O como después del 11 de septiembre, si querés decir, bueno, el país está en peligro, no sé qué, vamos a la guerra. Pero cuando este discurso empieza a aflojar, esta argumentación empieza a ser débil, resulta que ya no hay gente que crea en la guerra, y esto es lo interesante, la contradicción es que sin estas guerras el imperialismo no puede sostenerse. Entonces, esta siempre, ¿no? Lo que se dice, las condiciones subjetivas, más allá de las objetivas que puede ser el poderío militar, el poderío de un país para hacer lo que hace Estados Unidos, pero también este convencimiento de la gente que ahora empieza, como marca Bostelman, empieza a aflojar, digamos. Obama dice, ¿cómo accedo a los recursos naturales de otro país si no tengo una tropa militar que me permita militarmente intervenir? O sea que entra en esa contradicción que es súper interesante, ¿no? Ahora, fíjate cómo esto se engancha con el llamado telefónico del presidente de los Estados Unidos al presidente de Irán, primera conversación entre presidentes de estos dos países en más de 30 años, y claro, representa un giro cuando no parece haber consenso para invadir Siria, no parece haber consenso para atacar Irán, y buscan algún tipo de negociación, aunque ya que mencionaste a los británicos, esta semana también el diario The Guardian del Reino Unido publicó un documento que señala que en el 2005 los británicos estaban a punto de llegar a un acuerdo con los iraníes respecto del armamento nuclear o la tecnología nuclear de los iraníes, y que los Estados Unidos los sabotearon. Pero vayamos a ver algunas de las cosas que se dijeron justamente respecto a este llamado telefónico. With President Rouhani of the Islamic Republic of Iran. The two of us discussed our ongoing efforts to reach an agreement over Iran's nuclear program. I reiterated to President Rouhani what I said in New York. While there will surely be important obstacles to moving forward, and success is by no means guaranteed, I believe we can reach a comprehensive solution. Going forward, President Rouhani and I have directed our teams to continue working expeditiously in cooperation with the P5+1 to pursue an agreement. And throughout this process, we'll stay in close touch with our friends and allies in the region, including Israel. Now, we're mindful of all the challenges ahead. The very fact that this was the first communications between an American and Iranian president since 1979 underscores the deep mistrust between our countries, but it also indicates the prospect of moving beyond that difficult history. Bueno, histórico, ¿no? Desde 1979, desde que triunfó la Revolución Islámica, que expulsó al Reza Pahlavi, al Shah, que era aliado incondicional de Estados Unidos, que no había un diálogo entre presidentes de Estados Unidos e Irán, y anteriormente el viernes o el jueves hubo una reunión de cancilleres, John Kerry con el nuevo canciller iraní, su nombre es Javad Zarif, justamente también como una primera vez que se hablaba a tan alto nivel entre Estados Unidos e Irán. Y una foto de Zarif y de Kerry sonrientes, que no es una foto muy habitual de ver. ¿Cómo pasó del malo, del terrorista malo, pasó de repente a...? No, tampoco es el bueno, ¿eh? De todas maneras, ¿cómo naturalizamos el hecho, no solamente nosotros, sino está naturalizado en el ámbito internacional, que Irán no tiene derecho a ningún tipo de desarrollo de armas nucleares, pero Israel sí y Estados Unidos también? O sea,
acá todo lo que se está discutiendo es si los iraníes, que nunca usaron armamento nuclear, pueden desarrollar algún tipo de tecnología nuclear. Estados Unidos, que utilizó armamento nuclear, no está cuestionado. O sea, y uno lo naturaliza, ¿no? Porque todo el debate es si ellos van a hacer o no, porque si no los atacamos. Por eso Rouhani también planteó, bueno, desarme, pero desarme de toda la región respecto de armamento nuclear y que Israel diga si tiene bombas atómicas, cosa que obviamente Estados Unidos no está dispuesto a discutir. Sí, dos cositas. Este cambio, este giro de que ahora Irán no es tan malo, también creo que ayudó al caso argentino. Recordemos que Argentina pidió que el caso AMIA esté incluido en las conversaciones que va a haber con Irán y de alguna manera el encuentro me parece que entre el canciller Timmermans y el canciller iraní también es parte de este deshielo que está sucediendo con Estados Unidos. Un encuentro tengo entendido, a pedido del canciller iraní. Para hablar a pedido de la Cancillería iraní, exactamente. Lo cual habla bien también de esta apertura hacia un tema que la propia presidenta argentina había mencionado en la Asamblea de las Naciones Unidas y la respuesta fue esta convocatoria del canciller iraní a tratar el tema, a ver cómo se le podía encontrar un camino común y a poner en práctica ese memorándum de entendimiento que se firmó meses atrás. Y bueno, y antes de leer la incógnita, lo único que quería comentar también es que Rouhani fue recibido por sectores que lo vivaban, por este acercamiento a Estados Unidos, pero también por sectores que le tiraban zapatos y le tiraban huevos. O sea que hay una división fuerte en la ciudadanía iraní respecto de qué hacer con el tema del acercamiento a Estados Unidos. No va a ser tan fácil la cosa. Inevitable. Inevitable. Bueno, entonces, hoy nuestro amigo Félix Taylor no está, así que voy a leer yo los primeros datos de la incógnita. Nuestro personaje nació en la provincia de Buenos Aires, donde su padre se desempeñaba como jefe de estación del ferrocarril. ¿De quién estamos hablando? Después de la pausa, el matemático especialista en criptografía, Hugo Skolnik, analiza con nosotros los mecanismos que se instrumentan para contrarrestar el espionaje norteamericano en la región. Esto después de lo que pasó en Brasil. Y además, muerte sobre Kenia. La reciente masacre en un shopping de Nairobi deja al descubierto el accionar de grupos islámicos radicalizados. Tras la pausa, en Visión 7 Internacional.